todo. Sí, nada más que en la live, pues, en el video en vivo. Y ahorita voy a checarlo aquí rapidito, voy a lanzar un en vivo, checamos si nos vemos los dos Ajá, y si no, pues vemos qué hacemos, ¿no? ok. Porque ya he tenido fallas con esto, bueno, hemos tenido fallas últimamente, que lanzamos el en vivo y nada más se ve mi pantalla, como yo soy el que lo lanzo. Ah, No. pues ya es. Ah, Ah, sí, sí, sí nos ya vemos. está. A ver, hay que dar unos minutitos entonces para, para lanzar el video. ¿Cómo ves, Amanda? ¿Te Ok. late? Rebotamos aquí. ¿Ya rebotaste en tu página, ¿verdad, Amanda? Estoy viendo. Sí, Ah, perfecto. Vamos a dar unos minutitos. Bueno, nos vamos presentando un poquito. Muy buenas tardes a todos los compañeros que nos visitan el día de hoy en esta charla técnica. Los días lunes ya, la semana pasada estuvimos con nuestro compañero Edgardo, fisioterapeuta nacional. Hoy tenemos una invitada especial también, paisana, Nayarita, ex, ex deportista también en la disciplina de atletismo y su nombre es Amanda Zurita, ¿no? Ya ahorita en breve, a continuación, vamos a presentarla y vamos a escucharla un poquito. Ahorita vamos a dar unos minutitos en lo que conectamos aquí un poquito más de gente y bueno, vamos a empezar la exposición de Amanda. Entonces, Amanda, damos dos minutitos más, en lo que se conecta más gente. ¿Cómo ves? ok. Creo que nada más me veo yo en la transmisión, ¿no? A ver. Ahora Déjame. es al revés. Ahora nada más te ves tú. A ver. A ver, aquí. Vamos a ver si aquí nos vemos ya los dos. Va un poquito atrasado, pero yo pienso que ya nos vemos. Ujú, ¿Cómo ves, Amanda? ¿Empezamos? ¿Estás lista? ujú. Perfecto, bueno. Comienzo. Bueno, muy buena noche nuevamente a toda la comunidad deportiva que nos sigue el día de hoy en Charla Deportiva, en nuestras actividades que son los días lunes, que le llamamos charla técnica, ¿no? Estamos invitando a gente apegada a esta vida deportiva, ya que se desenvuelve en otras áreas del deporte, ¿no? Lo cual queremos que ustedes escuchen de esta gente experimentada que ha tenido, eh, buenas vivencias a lo largo de sus carreras deportivas y como profesionales. Pues hoy tenemos a la psicóloga Amanda Zurita de, desde Tepic Nayarit. Bueno, ella es originaria, pero ahorita radica en Monterrey. Amanda, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Aquí platícanos un poquito de ti para que te conozca la audiencia. Ok, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como bien lo dijiste, yo soy originaria de Nayarit. Desde mi infancia pues practiqué atletismo ahí con
ahí en la pista de Tepic, y estudié la licenciatura en psicología. Cuando estudié la licenciatura en psicología, yo todavía entrenaba atletismo, y durante mi vida universitaria pues conocí la psicología del deporte, que casualmente pues reunía las dos cosas que me gustaban, que era el deporte, que era algo que había practicado desde mi niñez, y pues la psicología, que en ese momento era algo que estaba estudiando. Cuando terminé mi licenciatura me vine para acá, para la Universidad Autónoma de Nuevo León, a realizar la maestría en psicología del deporte, y pues bueno, ahorita me dedico a las consultas privadas con los deportistas. También doy asesoría para entrenadores y para padres de familia. Como bien lo dices, pues estamos involucradas en el área deportiva, así que me parecen perfectos estos escenarios para poder divulgar también qué es lo que implica el deporte, y de qué otras profesiones nos podemos estar apoyando, tanto entrenadores como atletas y padres de familia y todos los involucrados que estén en el deporte. Bueno, ya escucharon un poquito a nuestra compañera Amanda. Amanda, aquí una pregunta. La audiencia ha estado un poquito con la inquietud de el tema que nos vas a hablar de hoy. ¿Puedes contarnos un poquito cuál va a ser la dinámica del día de hoy? ¿Qué es tu tema a exponer? Ok, bueno, precisamente cuando te comunicaste conmigo y me dijiste un tema, se me hizo un poco difícil escoger, porque en psicología del deporte hay una gama muy amplia de temas que definitivamente son importantes todos, y pues encontrar como un tema que sea más importante que otro de repente suele ser difícil. Entonces, bueno, estuve ahí monitoreando tanto de tus opiniones, Abraham, como estuve monitoreando ahí con otros entrenadores precisamente de atletismo, y llegué a la conclusión de que un tema muy importante en atletismo es algo a lo que le llamamos en psicología clima motivacional. Por lo general, cuando yo le digo a un entrenador que soy psicólogo del deporte, me dice la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo hago para motivar a mis atletas? Entonces creo que sí es un tema en el que los entrenadores sí necesitan a veces asesoría, y también tienen esta duda de cómo hacerle para, para motivar, para crear buenos ambientes deportivos, por ejemplo. Y bueno, el tema que yo elegí para el día de hoy es cohesión grupal. Ahorita les explico de qué hablamos, y los climas motivacionales. En el sentido de, bueno, quizá varios entrenadores nos estén sintonizando, pero también va dirigido a deportistas, ¿no? A aquellos deportistas que quieran conocer también un poquito más de psicología del deporte. Entonces, traigo unas diapositivas, pero como tu página se llama Charla Deportiva, también me gustaría que fuera tal cual una charla deportiva, ¿no? Las diapositivas son como para el apoyo visual para la gente, pero sí me gustaría que también fuera una charla, tanto de parte tuya, Abraham, como que a lo mejor la gente que esté viendo pues pueda poner preguntas, pueda poner comentarios, y pues a través de eso ir llevando la charla. Sí, Amanda, muchas gracias. Como tú comentas, bueno, esto es una charla. Ahora sí que es una manera de expresarnos más directamente a toda la comunidad. Esto ya viene siendo un poquito fuera más de la cuestión profesional, que claro, estamos apegados a nuestros conocimientos, ¿no? Entonces Claro. yo pienso que este tema es muy importante para toda nuestra comunidad, ya que, como sabemos, el entrenador y el atleta tiene que ser un equipo demasiado fuerte, tiene que haber una comunicación, ahora sí que como de un padre a un hijo, ¿no? Entonces tiene que haber esa confianza. Eh, Ahora sí que en lo personal te comento y tú conoces, pues tengo una buena comunicación con mi entrenador. Espero Sí. que todos tengamos esa libertad de expresarnos con ellos de cualquier tipo de cosas. Creo que como deportistas nos ayuda demasiado tener la confianza a nuestro entrenador, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, Amanda, yo voy a dejar unas preguntas para el final, después
de tu exposición y pues vamos dándole, ¿no? Ok, Cualquier cosa si a lo yo, largo de la exposición quieres también hacer algún comentario o alguna pregunta, sí, 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 adelante, que esto sea una yo te voy mesa. avisando, aquí yo voy a estar al pendiente de los comentarios, cualquier cosa, pues ahí te interrumpo, ¿no? Así que Ok, adelante, Amanda. perfecto. Gracias. Bueno, retomando también el comentario que dijiste, ¿no? Hay entrenadores que se prestan mucho a dar, por ejemplo, dentro de su equipo un buen clima motivacional y a fomentar el trabajo en equipo. Sin embargo, también hay entrenadores que no lo hacen tanto. Y en atletismo me gustaría hacer la aclaración, a pesar de que el atletismo es un deporte individual, desde la psicología sí se ve como un deporte individual, puesto que pues compiten de manera individual, pero también hay que entender que todos los procesos grupales son importantes porque se entrena en grupo. Entonces, a lo mejor sí concebimos al atletismo como deporte individual porque, a excepción de los relevos, pues todas las demás pruebas son individuales, pero también hay que tener como entrenadores esta concepción de que estamos con un equipo y estamos con un grupo, que aunque no compitan como tal, como un grupo, como lo puede ser, por ejemplo, un equipo de fútbol o un equipo de base o de básquet, el atletismo pues también es un deporte grupal en el sentido de que se entrena junto. Entonces, todo lo relacionado con cuestiones grupales son muy importantes en el atletismo también. No hay que irnos con la pinta de que como es un deporte individual, solamente vamos a tomar en cuenta al atleta como persona, ¿no? También hay que ver al atleta como parte de un equipo. Entonces, bueno, también para introducir un poquito, quise poner dentro de la presentación lo básico y qué es psicología del deporte, ¿no? A lo mejor para algunas personas que no estén tan relacionadas con el término o tan relacionadas con profesionistas de psicología del deporte. En pocas palabras, la psicología del deporte es la ciencia que se encarga de estudiar e intervenir el comportamiento de las personas en los contextos deportivos. Esto va desde los atletas, desde el comportamiento, las emociones, las actitudes de los atletas, como con entrenadores, con padres de familia, con otro equipo que también se involucra, como pueden ser los nutriólogos, como pueden ser los fisioterapeutas. Entonces, la psicología del deporte abarca todo eso. Este tema de cohesión grupal es muy importante. No sé, Abraham, si ya habías escuchado este término. No, la verdad no. ¿No? Uh-huh. Ok, te lo explico. Cuando hablamos de cohesión grupal, es la suma de todas las fuerzas que influyen en un grupo para que éste se mantenga unido. Es decir, es qué tanta unión tiene mi equipo. Y como lo mencioné ahorita, a lo mejor podemos concebir al atletismo como un deporte individual. Sin embargo, el equipo tiene mucho que ver en cómo me siento y también tiene mucho que ver en mi motivación. Entonces, la cohesión grupal es un proceso dinámico que nos va a decir si el equipo tiene sus objetivos, porque, bueno, todos cuando vamos a entrenar tenemos ciertos objetivos individuales, pero por medio del equipo también los podemos conseguir. En los entrenamientos, como lo mencioné, pues los entrenamientos se hacen en equipo, ¿no? Se hacen en grupo. Entonces, hay que conocer qué tanta unión hay dentro del equipo para también conocer cómo esto va a influir de manera individual en cada uno de los atletas. Oye, Amanda, aquí, perdón que te interrumpa un poquito. Uh-huh. Una pequeña pregunta, ¿no? O un comentario. Entonces, ya hablando un poquito de esta agrupación desde los entrenamientos, ¿no? Dices que es clave ahora sí que a llevarnos a un cierto camino, como dicen, caminar de la mano junto a tus compañeros, ¿no? Aquí mi pregunta es cuando un atleta empieza como que a aislarse de su equipo, ¿qué afectaría en su desarrollo deportivo? Ya que, pues como nos comenta, ¿no? Que independientemente de que sea un deporte individual, perdón, se requiere de este equipo, ¿no? ¿Qué explicación das al...?
¿Qué argumentos? Que empiece a aislarse de qué manera. Sí, o sea, que, no sé, de que empiece a tener un poquito más, se podría decir, resultados, que empiece a ver más por él, o, sí, o sea, más por Ujú, beneficio propio, ¿no? No tanto de ayudar, o no sé cómo explicarte, ujú. sino que Ok, empiezan a perfecto. agarrar un caminito diferente, Precisamente, pues, al equipo. ujú. Sí, precisamente por eso elegí este tema, porque aunque parezca que no, este tipo de procesos que empiezan a tener los grupos, por ejemplo, como tú lo dices, que un individuo, que un atleta se separe o se empiece como a alejar un poco de los objetivos del grupo, pues obviamente va a afectar a la dinámica grupal. Entonces, creo que más adelante pudiera resolverte el tema Ok, y en caso de que quede duda, pues con bueno, gusto te continuamos. lo aclaro. Sí, continuamos. Así es. Y respecto a lo que dices, por ejemplo, desde esta teoría de la cohesión grupal, se nos habla que hay dos tipos. A lo mejor también esto te lo aclara, Abraham. Hay dos tipos de cohesión. Vamos a hablar de una cohesión a la que le llamamos tarea, que esta cohesión es el grado en que los miembros del grupo trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Es decir, por ejemplo, tú pues tienes un equipo de lanzamiento de martillo, ¿no? Y durante los entrenamientos, pues obviamente todos hacen los mismos ejercicios, hacen la técnica, hacen también el ejercicio físico, porque todos tienen un objetivo en común. A lo mejor no es un objetivo grupal, como ya lo mencioné, ¿no? Como en el fútbol, por ejemplo, pero sí es un objetivo común personal. Entonces, cuando hay cohesión tarea, es cuando todos nos unimos y trabajamos en equipo para alcanzar un objetivo común que tenemos. Otro tipo de cohesión se llama social. Esta cohesión es el grado en que los miembros del equipo empatizan unos con otros y disfrutan de un compañerismo del grupo. Es decir, son estos equipos que se llevan muy bien todos los miembros del equipo o la mayoría de los miembros durante los entrenamientos. Pues puede haber juego, puede haber broma, puede haber mucha diversión al estar con los otros integrantes del equipo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que dentro de los equipos deportivos es importante que haya una cohesión tarea. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué hacemos deporte? Para mejorar, ¿no? Y para competir, para dar resultados. Entonces, es necesario, lo esencial del deporte es que sí haya una cohesión tarea donde los miembros del equipo tengan un objetivo en común y se ayuden a todos cumplir este objetivo, aunque este objetivo sea individual. Pero también nos dice que debe de haber también un tipo de cohesión social, es decir, tú puedes estar a lo mejor en un equipo donde todos se ayuden durante el entrenamiento, pero a lo mejor que personalmente no se lleven tan bien. Y esto sí pasa muy seguido. En cambio, hay equipos, por ejemplo, donde a lo mejor todos se llevan bien, pero a nivel de entrenar bien, de hacer los ejercicios bien, pues no hay tanto apoyo, ¿no? Entonces, el saber diferenciar entre estos dos tipos de cohesión que pueden existir en los equipos deportivos es necesario para hacer más adelante otro tipo de análisis que vamos a ver cómo esto puede afectar la motivación. Hay una teoría muy importante dentro de la psicología del deporte, la cual se llama, bueno, dentro de la psicología en general, que se llama teoría de las metas de logro. Esta teoría prácticamente nos dice qué es lo que quiere mi atleta o qué es lo que busca mi atleta dentro de su práctica deportiva. Esta teoría nos dice que el ambiente que rodea a los jugadores o a los competidores durante la práctica deportiva desarrolla situaciones relacionadas con lo que logramos dentro del deporte, donde las conductas pueden ser valoradas en términos de mejora y progreso hacia metas individuales, entendido como clima motivacional, que es lo que les mencionaba al inicio, que es como el tema principal. Entonces, la teoría de las metas de logro nos habla de eh, hacia dónde el atleta está dirigido al momento de practicar su deporte. Y aquí, Abraham, yo creo que vas a poder identificar, tenemos que, como entrenadores,
y si son atletas los que están viendo, saber qué orientación tenemos cada uno. Como entrenadores, por ejemplo, es importante que como entrenadores conozcan qué orientación tiene su atleta. Dentro de esta teoría se nos hablan de dos tipos de orientaciones. Una orientación a la tarea, donde un atleta que tiene orientación a la tarea, su principal objetivo es actuar con maestría, es decir, hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, en lanzamiento de martillo, bueno, perfeccionar la técnica, enfocado en cada vez lanzar más y hacerlo de una mejor manera en cada entrenamiento. Conseguir habilidades o conocimiento dentro del entrenamiento, es decir, son esos atletas que van a entrenar porque saben que cada entrenamiento les va a dar una habilidad o un conocimiento que les va a ayudar a mejorar en la competencia. Estos atletas ejercen el máximo esfuerzo y dan lo mejor de sí mismos en los entrenamientos. Hay otra implicación que se le llama implicación en el ego. Son estos atletas donde su preocupación principal está en demostrar que ellos son mejores que los demás. Si te fijas, los dos van a ir orientados a cumplir una meta, que es el ser mejor, pero la orientación con la que vas a los entrenamientos es un poquito diferente. Cuando tienes una implicación a la tarea, vas y te concentras en lo que tú tienes que hacer. En cambio, cuando tienes una implicación al ego, es como vas para demostrar que tú eres el mejor en lo que haces. Y bueno, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Respecto a tu pregunta, por ejemplo, de repente puede haber personas que, o se aíslen por decisión propia, o también se aíslen porque a lo mejor el mismo equipo los aísla. Hay en esta última orientación, por ejemplo, que te mencioné, en la orientación al ego, hay atletas que tienen muy marcado esto, que todo el tiempo están como que yo soy el mejor, vengo a competir. Son de repente atletas que también están siendo desplazados por el mismo equipo porque empiezan a hacer un yo-yo, ¿no? Empiezan a hacer, yo hago esto, yo soy mejor que tú, yo a tu edad, a lo mejor si no son de la misma edad, yo a tu edad ya corría los 100 metros en tanto, y tú en qué lo haces, haces un tiempo súper alto, o yo a tu edad ya lanzaba tantos metros y con la izquierda, ¿no? O sea, son personas que están enfocadas no tanto en lo que tengo que hacer como tal, sino en que esto sea visible, que yo soy mejor que todos, o soy mejor que los de este equipo, ¿no? Entonces puede haber dos situaciones. Puede haber una situación donde el mismo atleta se aleje un poquito porque a lo mejor no convive bien con los del equipo, o no tienen ya metas en común, pero también puede estar la situación donde los mismos miembros del equipo pues lo vayan alejando. Tu pregunta, ¿cómo iba encaminada, Abraham? Sí, o sea, ¿qué tanto, o sea, cómo se refleja ahora sí que ese ego o ese desvío de camino en resultados, ¿no? O sea, dices tú, comentas un poquito de que empiezan a encaminarse a lo mejor por voluntad propia, eh, tal vez puede ser el entrenador, la gente con la que se rodea, o sea, hay muchos aspectos por los cuales, y yo te quiero decir algo en lo personal. Yo pienso que en algún momento como atleta tenemos que pasar este tipo de cosas. En lo personal me pasó, pero siempre hay algo que como decimos, que te hace aterrizar, ¿no? Te hace poner los pies en el suelo y decir que vienes por el mismo rumbo, ¿no? Entonces, yo tuve una experiencia ahora sí que muy impactante cuando este tipo de situación me pasó en mi vida, que empecé como que a ver por mí nada más,
Y cuando lo hago dije, bueno, pues yo estoy mejorando, yo soy el que estoy dando resultados, pues ¿por qué no, verdad? Pero Ujú, cuando lo hice, pues me fue muy mal. ujú. Te lo platico Sí, y a la audiencia aquí, mi entrenador no me pegó un sope, ¡pum! ¡Órale! Me pegó una te zapateada ahí golpeó la realidad. sí, así es. Entonces, Sí, por eso la importancia de que los entrenadores sepan que el trabajo en equipo en atletismo es muy importante, en atletismo y en cualquier deporte, ¿no? Pero a veces como que los entrenadores se van con la pinta de que en los deportes individuales pues es más individual, pero no, es muy importante el trabajo en equipo en todos los deportes y esto que dices es también un punto clave. El atleta pasa desde que es de iniciación hasta que, si en dado caso llega a ser de alto rendimiento, pues hasta que es de alto rendimiento o hasta el nivel que llegue, pasa por una serie de procesos psicológicos. Entonces, estas implicaciones, por ejemplo, estas orientaciones, pueden estar más marcadas en cierto ciclo de su vida deportiva. Por ejemplo, es muy común que las personas que inician, vamos a hablar, por ejemplo, en atletismo, la edad promedio, digamos que de iniciación es como 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, las personas que inician, los niños que inician en este deporte, bueno, se empiezan los primeros meses o los primeros años, están enfocados a hacerlo bien, ¿no? Si el niño es velocista, bueno, está enfocado a correr más rápido. Si es ya más orientado al fondo, bueno, está enfocado a cada vez realizar más kilómetros en mejor tiempo. Si es lanzador, está muy enfocado a perfeccionar su técnica. Entonces, conforme pasa la vida deportiva, van pasando muchos factores que pueden ir cambiando esta orientación. Lo que decías tú es importante. Por ejemplo, a mí me pasó en cierto momento de la vida, decías, ¿no? A lo mejor cuando te pasó fue cuando precisamente empezaste a ver más resultados, a lo mejor en tu pico de rendimiento, y también empieza de repente a ver esta implicación al ego, esta orientación al ego, ¿no? Bueno, ya soy Abraham Parra, uh -huh. a lo mejor ya no te estás enfocando tanto como a la tarea, sino a todo lo que implica ya el querer dar resultados, obviamente pues siempre estás enfocado a la tarea porque obviamente estás entrenando, pero cuando la importancia cambia y la importancia ya no es el hacerlo mejor, sino el sobresalir yo como atleta y ser el mejor, ¿no? Y a lo mejor ya estoy rankeado en los primeros lugares de México y bueno, ya estoy como un poquito, llamándolo de forma coloquial, pues un poquito crecidito por estos resultados, ¿no? Y la importancia aquí del entrenador. Hay que, como entrenadores, saber identificar cuando inicia este proceso, porque es un proceso natural también, que donde influyen muchos factores. Puede ser desde la personalidad del atleta, que a lo mejor habrá atletas que lleguen también a su pico máximo de rendimiento y esto no les pase, porque a lo mejor como personalidad no tienen esta predisposición. Pero, por otro lado, hay atletas en los que sí, cuando empiezan a ver resultados y empieza a ver un reconocimiento social, empiezan a ver premios ya más, por ejemplo, de forma económica, o las mismas universidades a veces fomentan todo esto de la orientación al ego, ¿no? Ya pusieron al atleta en un espectacular que lo ve toda la ciudad y bueno, ya se hizo famoso el atleta y cada que va a un centro comercial se toman fotos con él y en redes sociales ya tiene muchos seguidores. Entonces, todas estas situaciones que además ahorita ya es como más fácil también de tener contacto con atletas y demás, todas estas cuestiones empiezan a desenfocar un poquito al atleta y entonces el enfoque ya no es voy a entrenar para ser el mejor, sino voy a entrenar para perfeccionar todo lo relacionado con mi deporte, sino que voy a entrenar para demostrar que soy el mejor, ¿no? Y se puede ver de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hay deportistas, y porque lo hay, que van a entrenar, se toman una super foto, la suben a redes sociales, pero realmente ni siquiera entrenaron, ¿no? Están
van más como por la foto, por subir las redes sociales, que la gente le dé like, le diga qué buena atleta eres, pero realmente en el entrenamiento están muy desenfocados o demasiado distraídos por cosas en las que, pues como atleta, no puedes perder este enfoque, ¿no? Lo importante siempre para el atleta va a ser en el entrenamiento rendir y en el entrenamiento tratar de mejorar dependiendo de lo que hagas, ¿no? Por ejemplo, si eres un lanzador, bueno, perfeccionar la técnica. Si eres un corredor, bueno, estar atento a todo lo que tienes que hacer para poder bajar el tiempo. Entonces, aquí sí es un ciclo por el que pasan los deportistas. Hay deportistas que pueden reflexionar, ¿no? Como en tu caso, y decir, bueno, no es por aquí y me enfoco a esto, pero también hay deportistas que el mismo deporte los va guiando para que sigan como que con esta orientación. Entonces aquí es obligación casi del entrenador que sepan aterrizarlos. ¿De qué manera? Bueno, plantearles objetivos que sean objetivos respecto a lo que tengan que hacer en los entrenamientos. Incluso ahorita, más adelante, voy a seguir con la diapositiva, voy a hablar de cómo los entrenadores también afectan en que los mismos atletas pues tomen este tipo de orientaciones. Perfecto, Amanda. Continuamos. Ok, bueno, aquí está un ejemplo muy claro de cómo se presenta una implicación o una orientación y cómo se presenta otra. Por ejemplo, aquella atleta que va al entrenamiento y va pensando en que hoy voy a mejorar mi tiempo, hoy voy a lanzar más, hoy voy a hacer los ejercicios completos, hoy voy a hacer todo lo que me diga el entrenador. Esta persona está orientada, está implicada en la tarea. Es decir, su enfoque es en lo que tiene que hacer, que es todo el entrenamiento, ¿no? En cambio, hay atletas que llegan como al entrenamiento o a las competencias pensando, en la próxima competencia, por ejemplo, llegando en un entrenamiento, ¿no? En la próxima competencia le tengo que ganar a fulanita y quedar en primer lugar. Y entonces, ¿qué pasa en la mente de estos atletas? Pues si esta fulanita entrena en el mismo lugar, puede haber un desenfoque, por ejemplo, de atención. Entonces, a lo mejor no me estoy fijando en lo que yo hago bien, sino que me estoy fijando cómo lo hace la fulanita, ¿no? Que es mi competencia. O a lo mejor no me estoy fijando en mis errores, me estoy fijando en los errores de los demás que son mi competencia. ¿Por qué? Porque realmente lo que me interesa no es la mejora de lo que estoy haciendo, sino que me interesa que me reconozcan a mí. Y si el otro se va a imponer en que me reconozcan a mí, pues eso es lo que me crea conflicto. Y a nivel psicológico, esto puede pues dar el desenfoque del atleta. ¿Qué factores influyen? Como ya lo mencioné, influyen muchísimo e incluso a lo largo de la vida deportiva puede que al inicio lo más común es que tengas una orientación a la tarea y puede que cuando te empiece a ir bien, empiece a haber una orientación al ego. Lo importante es que en cuanto los entrenadores detecten que empieza a haber una orientación al ego, es regresarlo a que la atención del atleta se encuentre en la tarea. Sin embargo, los entrenadores tienen mucho peso en esto. Ellos pueden fomentar que se presente la orientación a la tarea o al ego. ¿De qué manera? Bueno, con lo que ya les mencioné, que se llaman climas motivacionales. Los climas motivacionales básicamente es qué tipo de motivaciones hay en mi equipo y a qué le doy peso yo como entrenador. Entonces, por ejemplo, hay entrenadores que en su mismo discurso, en sus mismas palabras, empiezan a fomentar esta implicación al ego. Por ejemplo, este entrenador, ¿no? Que le dice al atleta, pues no sé cómo le vas a hacer, pero hoy tienes que ganar una medalla y empieza el reto, ¿no? O no puedes, o eres un mediocre.
Entonces, imagínate que el atleta escuchando este tipo de cosas, obviamente es porque le están dando su entrenador, que aparte de su figura pues su figura modelo de cómo va a ver el deporte, pues le está dando también esta orientación, ¿no? De tienes que ganar. Sí, sí, sí es verdad que en deporte entrenamos para ganar, pero puede haber una orientación un poco más sana, que es cuando hay orientación en la tarea. Por ejemplo, este entrenador, ¿no? Podemos ver el ejemplo de este entrenador que dice, venga, no quedaste en primer lugar, pero mejoraste tu marca y esto es lo más importante. Entonces, a veces para los entrenadores esto es como que un poquito difícil de entender, ¿no? Porque pues obviamente en deporte siempre se entrena para ganar los primeros lugares, pero el mejorar siempre va a ser lo que mejor podemos reforzar en el atleta. Es decir, si un atleta, aunque no haya ganado un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, si un atleta mejoró, eso habla de que el entrenamiento pues fue de calidad y siempre que haya mejora hay que empezar a reforzarlo al atleta. ¿Por qué? Porque cuando nada más reforzamos los lugares, es cuando le estamos dando esta idea al atleta de que lo importante es que él sobresalga. Y entonces le estamos quitando peso a que lo importante realmente es que mejore. Esto tiene mucha implicación, tiene mucho que ver también con la personalidad del atleta. Entonces no hay que olvidar, por ejemplo, que cuando un atleta llega pues a entrenar, ya trae su personalidad, pero también el entrenador pues tiene su personalidad, ¿no? Y tiene su manera de dirigir al grupo y tiene también su propia filosofía del deporte. Por ejemplo, si para el entrenador lo más importante es ganar, pues va a transmitir esto al atleta y el atleta va a tener esta idea. Sin embargo, cuando el entrenador, a lo mejor lo más importante es formar, es que sus atletas agarren todos los valores que pueden fomentar por medio del deporte y que la idea es que sus atletas mejoren, esto también se va a transmitir al atleta. Esto puede ser, esto último puede ser muy reconfortante. ¿Por qué? Porque cuando el atleta está enfocado en su tarea, por sí mismo va a mejorar. Es decir, si tú vas enfocado a entrenar bien, vas a mejorar y vas a dar resultados. Sin embargo, si nada más estás enfocado a ser el mejor, pero realmente no, pues pierdes esta atención en lo que realmente es importante, que es entrenar bien, pues vas como que por un lado equivocado, ¿no? Que la verdad te va a llevar a un lugar, pues, que no va a ser a lo mejor el correcto. Bueno, estas son las características de un entrenador que tiene una orientación en la tarea. Los entrenadores que tienen una orientación en la tarea valoran y fomentan el esfuerzo, la progresión y la cooperación entre los miembros del equipo y consideran a los errores como parte del aprendizaje. Esto es muy importante. Cuando estamos tratando con personas que, por ejemplo, tienen una orientación al ego, los errores para estas personas son, a nivel psicológico, son como muy castigantes. Estas personas que tienen muy fuerte esta parte del ego y yo soy el mejor y yo todo lo puedo, los errores para ellos suelen ser muy autocastigantes y por lo general son personas que no se pueden permitir el tener errores. Entonces aquí va a influir mucho el entrenador cómo maneja esta situación. Entonces un entrenador que tenga una orientación en la tarea siempre va a promover el esfuerzo y siempre va a reforzar, a premiar cuando hay un progreso y cuando también hay un buen equipo y una cooperación en el equipo y cuando está habiendo un avance en el aprendizaje. En cambio, los entrenadores con implicación al ego, estos son los que castigan los errores, es decir, aquel entrenador que en cuanto hay un error por parte del atleta, pues empieza incluso a veces a
a irse en aspectos personales, ¿no? Del atleta. Favorece la competencia interpersonal, esto hay que cuidarlo mucho como entrenadores. Si bien es muy común, por ejemplo, en atletismo, que haya personas que compitan con ellos mismos, no hay que, como entrenadores, no hay que fomentar la competencia insana. Obviamente va a haber competencia porque van a ser rivales, pero no son enemigos. Entonces, hay que fomentar la competencia sana y hay que también implicarlos en el trabajo en equipo, aunque ellos compitan el uno con el otro. Estos entrenadores pues también potencian la rivalidad entre los miembros del equipo y por lo general se destaca al que tenga mayor capacidad, y aquí es donde también empieza el mismo atleta y el mismo entrenador como a jugar este juego, ¿no? Y a venderle la idea de, bueno, tú eres el mejor, a veces hasta los apartan a entrenar, ¿no? Les dan un tipo de entrenamiento como que especial porque son los mejores. Entonces es una dinámica que tanto el entrenador lo puede fomentar como también el atleta puede estar comentando que el entrenador empiece a actuar de esta manera. Aquí va un poquito de mala noticia. Como lo mencioné al inicio, la psicología pues es una ciencia y como ciencia se fomenta que todo esto de lo que hablamos pues sea comprobable, ¿no? Entonces la mala noticia es que no hay estudios que comprueben que una orientación sea mejor que otra en cuanto a rendimiento, es decir, no se sabe todavía si un entrenador con orientación a la tarea pueda tener mejores resultados que un entrenador con orientación al ego. Lo que sí se ha demostrado es que un clima con orientación a la tarea disminuye la ansiedad, aumenta la autoconfianza en el deportista y mejora la autoestima, produciendo con esto pues un mayor bienestar psicológico. ¿Y qué nos va a dar un mayor bienestar psicológico en el atleta? Pues mayor motivación. Entonces, la idea aquí es que los entrenadores empiecen a detectar qué clima motivacional están fomentando en su equipo, si es dirigido a la tarea, que esta es la que se recomienda a nivel psicológico. Si es dirigido a la tarea, van a ayudar a que el atleta se desarrolle en un ambiente psicológicamente sano, en el que se mejore la autoconfianza. Por ejemplo, si cada vez que hay un avance se le premia, pues obviamente el atleta se va a sentir bien, ¿no? En cambio, si tenemos una orientación al ego en el que se premia solamente a quien gana, solamente a quien da resultados, que además muchas veces esto puede ser como un poquito tramposo porque no siempre el que da resultados es el que entrena mejor, por ejemplo, o el que se esfuerza más, ¿no? Hay atletas, la verdad, que a veces ni siquiera van a entrenar, llegan a la competencia y ganan, y si el entrenador empieza a fomentar solamente el ganar, también está dando un mal mensaje a todos sus demás atletas. Pues Amanda, sí, fíjate que aquí retroalimentar un poquito de lo que estuviste hablando. Creo que esto sí se da mucho en México. A veces lo notamos incluso con solo verlo, no involucrarnos, pero se nota. No se Incluso, escucha tanto. no, a ver, No, se escucha muy bajito. ¿ya me escuchas bien? Voy a acercarme un poquito. Sí, escucho. Te digo, sí, incluso esto lo podemos ver día al día, incluso a veces desde los entrenamientos, a veces hasta de nuestros propios cabezas del deporte, que a veces hay más importancia sobre una medalla que un cierto desarrollo, un cierto avance en otro tipo sí, ahora sí, ¿cómo podría decirle? En otro tipo de enfoque más bien, que no solo sea el enfoque de ganar, ¿no? Como tú lo comentas. Creo que eso también se nos olvida desde la cabeza, ¿no? De que, bueno, tú como ganaste oro, te vamos a dar lo mejor, ¿no? Y el que incluso
puede dar todo y por algo no se le dio el oro, no, ese ya no, porque no ganaste oro, ¿no? Entonces, Sí, creo sí, que sí, esa, bueno, en lo personal estoy dando mi opinión, creo que esa mentalidad de ganar no es lo adecuado, ¿no? Porque como sabemos el deporte no solo se fomenta para ver quién es el mejor, sino para mejorar muchos aspectos en nuestras vidas, valores sobre todo, que nos van a ayudar ahora sí que en la vida diaria, ¿no? Como desde que es, como de la disciplina, que es lo principal, ¿no? De que, bueno, tengo estas actividades, me hago mi tiempecito, eh, voy acomodando mi día a día y creo que eso es todavía mucho más importante porque tarde o temprano el deporte se nos acaba en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que enseñar más allá de ganar una medalla, de correr más rápido, de lanzar más lejos, de que yo sea un campeón olímpico, sino de mejorar la calidad de la persona, ¿no? Creo que en lo personal he visto esto en mi país, que no aterrizamos, no los que en algún momento tenían los pies en el piso ya no regresan, allá se quedan arriba y pues bueno, tarde o temprano no lo digo de mala manera, pero yo siempre he dicho que la vida se encarga de todo, ¿no? Se encarga de hacer las cosas bien y de ir por un buen camino. sí. Aquí mi No, pregunta, una pregunta, Amanda. ¿Tú recomendarías entonces que los entrenadores también necesitamos clases psicológicas con especialistas como ustedes, que no solo sean los atletas? sí, 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 sin duda. De hecho, eh, si el atleta es de ambos, ¿no? Si el atleta solamente va a trabajar lo psicológico, pero el psicólogo, por ejemplo, no tiene comunicación con el entrenador, pues realmente también es un trabajo, digamos, a medias. Pero también los entrenadores deben de formarse ahorita en la parte psicológica. Lo que dices es muy importante y se ve reflejado y se ve